Bueno, lo primero que querían de saber siempre que hacen este tipo de ejercicios es tratar de identificar primero qué tipo de integral es y si es un tipo de integral, con qué método se resuelve. Entonces, primero creo que una revisión rápida, si es sustitución, no es una mala idea. En este caso se dan cuenta que si derivan x cubo más 4x, pues les da 3x al cuadrado más 4 y pues no les coincide con lo de arriba. Tampoco es una forma trigonométrica, tampoco es una multiplicación. Entonces es donde se tienen que fijar que es una división entre dos polinomios. Es decir, ven un polinomio arriba dividiendo un polinomio abajo. Y ahí es donde se preguntan, ¿será que puedo hacer el primer paso? Y el primer paso es la división larga. Pero la pregunta para saber si puedo o no puedo hacer la división larga es si el grado del denominador, el grado de p de x, es mayor que el grado del denominador, el grado de q. Si esto pasa, tienen que hacer una división larga primero. Eso lo pueden ver en el video anterior que les voy a subir. Si esto no pasa, como es el caso, el grado del polinomio de arriba no es mayor, entonces este paso no lo hacen. Y se pasan al siguiente paso, que sería factorizar el denominador. Todo esto lo estamos haciendo porque queremos hacer fracciones parciales, como hemos estado viendo. Entonces, para hacer fracciones parciales necesitamos tener el denominador factorizado para poder dividirlo en esa cantidad de factores. Entonces, creo que lo primero que pueden ver acá es que se puede hacer factor común y les quedaría x cuadrado más 4. Y digamos que entonces ya tienen un factor lineal que es x y tienen un factor cuadrático que no se puede reducir. Esto no se puede factorizar. Si hubiera sido x cuadrado menos 4, se hubiera podido. Pero como es x cuadrado más 4, no. Entonces tienen dos factores. Tienen un factor lineal, que es el x, y un factor cuadrático. Entonces, solo tener un poco de la idea de cuál es la forma general de factorizar un factor lineal para poder entender por qué me va a quedar lo que me va a quedar. Cuando yo tengo un factor lineal, lo tengo de la forma x menos a. Sí, en este caso, ustedes dicen, pero tengo x, pero sería como que fuera x menos 0. Pero la mayoría de factores lineales tienen x menos a, es decir, puede ser x menos 3, x menos 4, menos x más 4, cualquier tipo de factor, pero que sea lineal. Entonces, la forma de factorizarlo es de la forma x menos a. Pero la forma de poner un factor cuadrático no es igual. Un factor cuadrático se reduce, cuando yo trato de factorizarlo, se reduce de esta manera. Bx más a. Lo único que tengo que tener en cuenta cuando hago esto es que cuando yo factorizo un factor lineal, pues se vuelve una constante. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tuviera x menos 3, pues el 0 es una constante. El 0 sería 3. En este caso, por eso siempre cuando tenemos un factor lineal, le ponemos arriba a la fracción parcial a o b o c. En este caso podríamos ser a partido x, o habría otro que podría ser a partido x menos 1, o b partido x menos 3. Siempre ponemos un solo número c arriba, o a o b, para simbolizar que la respuesta de un factor lineal es pues simplemente un número. Mientras que cuando tenemos un factor cuadrático, tenemos que ponerlo de esta manera, bx más a. Entonces, por ejemplo, si tenemos un factor cuadrático, lo tendríamos que poner con la forma un número x más otro número, partido el factor cuadrático. Esto solo se los dejo aquí claro para que lo puedan reconocer. Siempre van a tener o factores lineales o cuadráticos.
Y la manera de colocar las letras es exactamente igual. Y la razón es por la forma en que se factorizan, o que el tipo de respuesta que dan. Bueno, entonces ya que sabemos que tenemos esos dos factores que no debería de pasar mucho tiempo en solo factorizar, es donde ustedes ya pueden pasar a formar las fracciones parciales. Lo que factorizaron fue el denominador. Entonces en el denominador va la factorización. Y ustedes quieren que esto se forme en fracciones parciales. ¿De cuántos factores? Hay dos factores. Significa que hay dos fracciones parciales. La primera fracción parcial va a ser con el factor X. Al ser un factor lineal, entonces solo le pongo una letra arriba, que simboliza un número, la respuesta. Mientras que al ser un factor cuadrático, arriba tengo que poner la forma de reducir un factor cuadrático, que sería valor constante, X más valor constante. No importa el orden de las letras. Por ejemplo, ustedes hubieran podido poner primero el factor cuadrático, porque así lo hubieran querido. Y hubieran podido poner AX más B con el factor cuadrático. Y luego haber puesto la C con la X. Si se dan cuenta, el A, B y el C lo único que simbolizan es una incógnita en cuanto a un valor que necesito. Entonces no importa el orden que lo pongan. Siempre y cuando respeten la forma que tienen. Cuando sea un factor lineal, como X, X menos 1, pues va una letra encima, solo una letra, que simboliza esa incógnita, ese número. Mientras que cuando tengo un factor cuadrático irreducible, pues la forma de reducirlo sería Bx más. Entonces, ya que tengo la forma que quiero hacer, pues me pasaría al paso 3, que es multiplicar de ambos lados el denominador. Cuando hago eso, es decir, multiplicar el denominador de ambos lados de la expresión, lo que acabo de factorizar. Cuando lo multiplico del lado izquierdo, pues creo que todos ven que se cancela. Estoy multiplicando lo mismo por lo mismo. Entonces me queda 2x cuadrado menos x más 4 del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues tengo que hacerlo por la distributiva, ya que estoy multiplicando de todo un lado y hay dos términos, entonces lo tengo que multiplicar por cada uno. Cuando lo multiplico por el primer término, a partido de x, se va a cancelar la x con la x y me va a quedar solo a por x al cuadrado más 4. Cuando lo multiplico por el otro término, se va a cancelar el x cuadrado más 4 y me va a quedar la x multiplicada por bx más c. Simplemente es multiplicar de ambos lados. Lo que estamos tratando de hacer es poder ponerlos de una forma sin fracciones para poder saber cuánto vale A, B y C, que es lo que necesitamos para convertir esta expresión grande en fracciones parciales. Luego el cuarto paso sería expandir la expresión, simplemente álgebra. Del lado izquierdo pues no puedo expandir nada, pero del lado derecho sí puedo multiplicar. AX al cuadrado, AX al cuadrado. A por 4, 4 por A. X por BX, BX al cuadrado, y X por C, CX. Luego, tengo que saber de que dos polinomios son iguales si y solo si sus coeficientes son iguales. Algo tan simple como saber que 2x al cuadrado más 4 solo puede ser igual a 2x al cuadrado más 4. Si yo tengo 2x al cuadrado más 4 y pregunto si es igual a 3x al cuadrado más 3, pues aunque tengan la misma estructura,
número cuadrático, término cuadrático más término constante, no son los mismos términos los coeficientes. 2 no es igual a 3 y 4 no es igual a 3. Entonces no son iguales. Y eso es como bien útil recordárselo, porque lo que van a hacer en el siguiente paso es hacer una comparación entre el tipo de término que tienen. Del lado izquierdo tienen término cuadrático, término de x a la 1 y término constante. Del lado derecho tienen las mismas cosas, solo que están como que combinadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el paso 5 va a ser ordenar según tipo de variable. Eso quiere decir que vamos a factorizar según la variable. Tenemos la variable x al cuadrado. Y la x al cuadrado tiene a más b. Salió de aquí y de aquí. Luego tenemos el factor lineal. La x. Solo tiene c. Y luego el factor constante. Solo hay 4a. Entonces, lo que les decía aquí arriba. Dos polinomios son iguales. Sí y solo sí. Sus coeficientes son iguales. Eso quiere decir que para que estas dos expresiones del lado izquierdo y derecho sean iguales, como nosotros mismos planteamos que fueran, porque queremos que esta expresión que nos piden integrar sea fracciones parciales, eso quiere decir de que necesitamos que los coeficientes de las variables sean iguales, del tipo de variable. El coeficiente del lado izquierdo para x al cuadrado es 2. Eso tiene que ser igual al coeficiente del lado derecho para x al cuadrado, a más b. A más b, aunque son valores desconocidos, no son variables. No son variables porque no tienen la característica de una variable que va a cambiar. Lo único que no sabemos es cuánto es, pero van a ser números cuando los encontremos. Entonces no es lo mismo hablar de A, B y C como variables que como valores incógnita. Entonces por eso que ese A más B, si en algún momento decimos que A vale 2 y que B vale 3, entonces va a ser 5x al cuadrado. Por eso que ese A más B es coeficiente de la x al cuadrado, igual que el 2 es coeficiente de la x al cuadrado. Y si las dos expresiones van a ser igual, como nosotros estamos planteando, entonces A más B tiene que ser igual a 2. Lo mismo con el coeficiente de la variable x a la 1. El coeficiente de la variable x del lado izquierdo es menos 1. Y del lado derecho es c. El coeficiente solo, es decir, el valor constante del lado izquierdo es 4. Y del lado derecho es 4a. Si queremos que esto sea igual a esto, entonces esto tiene que ser cierto. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos un pequeño sistema que en este caso, en este ejercicio, está fácil de resolver. De hecho, casi que solo a la vista. Podemos ver directamente que c es igual a menos 1. Podemos ver también de que a es igual a 1. Y si ya tenemos a, pues podemos despejar acá. Podemos decir que 2 es igual a 1 más b. Estoy reemplazando la a por 1. Y por lo tanto b es igual a 1 también. Entonces ya tenemos los tres valores que necesitábamos para saber cuáles son estos valores para que estas fracciones parciales que nosotros hicimos sean iguales a esto. Y el beneficio de eso es de que estamos básicamente desmembrando una expresión, es decir, estamos haciendo una expresión que era grande y junta, la estamos haciendo algo más pequeño.
Eso quiere decir de que lo que acabamos de hacer hace que esta expresión original que nosotros nos pidieron hacer ahora sea a partido x, es decir, 1 partido x, más bx más c. ¿Y cuánto vale b? 1. Entonces tenemos x menos 1, porque c vale menos 1. Entonces bx sería 1 por x, x más c, es decir, más menos 1, menos 1. Antes nos pidieron integrar esto. Ahora, como lo dividimos en partes, tenemos esto. Que creo que todos ven que al estar más pequeño cada término es mucho más fácil de poder integrar que integrarlo todo junto. Primero porque no se hubiera podido. Y segundo porque hubiera sido un poco complicado. Si hubieran intentado por cualquier otro medio. Bueno. Esto lo podemos integrar por pedazos. La integral de 1 partido x es logaritmo natural de x. Eso creo que lo saben todos. Ahora, la segunda tiene un poco de trampa. Si ustedes van a su tabla de integrales y si han estudiado un poco, pues creo que les puede saltar a la vista un poco ese x cuadrado más 4 del denominador. Eso parece la forma que tiene la tangente. Parece que si esto fuera 1 partido x cuadrado más 4, nosotros podríamos hacer tangente inversa. Esa es la forma de la tangente inversa. Pero no lo es. Es decir, no está igual. Está x menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que tenemos dos expresiones que si estuvieran separadas con el x podríamos hacer una sustitución y con el 1 podríamos hacer tangente inversa. Entonces lo vamos a separar en dos pedazos. Usando la propiedad de que puedo tener dos expresiones sumándose arriba con un mismo denominador abajo y poder separarlas en a partido c más b partido c. El denominador no lo puedo partir, pero sí puedo tomarlo como que fuera un solo paquete. Es decir, que voy a tener una integral de x partido x cuadrado más 4 menos, porque hay menos 1, menos la integral de 1 partido x cuadrado más 4. Y eso solo lo pueden saber practicando y teniendo ojo de lo que podría haber sido si hubiera sido otra cosa. ¿Por qué? Porque en este caso yo puedo hacer una sustitución para este pedazo de integral que salió de la mitad de esto. ¿Por qué? Porque hubiera podido decir que u es igual a x cuadrado más 4 y por lo tanto du es igual a 2x. Dividimos el 2 y nos queda du medios es igual a x, de x. Entonces esa integral, que podríamos hacerla directamente, nos quedaría 1 partido u. Por un medio. Y ya podemos integrar eso. Ese 1 partido u es logaritmo natural de u. Pero u ya sabemos que es x cuadrado más 4. Entonces ya tenemos la segunda integral, que surgió de haber dividido este pedazo en dos. Solo nos falta encontrar este que está acá, pero creo que ya les dije que si ustedes ven su tabla es tangente y tienen una fórmula directa para sacar tangente. En este caso, si ustedes usan la fórmula, les sale que esta integral es un medio de tangente inversa de x partido 2. Bueno, entonces, en conclusión, una integral que digamos que era complicada de poder resolver, con 5 pasos que yo la verdad, así sinceramente, considero simples porque son solo álgebra y son los mismos siempre. Este tema, aunque es largo, a mucha gente le
le parece fácil porque no tiene pasos complicados, siempre son los mismos, siempre es la misma estrategia, solo es de apuntar algunas cosas como lo que yo les decía de cómo se pone el factor cuadrático irreducible, que vean el video anterior para saber qué pasa cuando tienen un factor de multiplicidad 2, si lo ven ahí van a saber qué es, pero no es como, no hay muchos cambios, no hay identidades, no hay transformaciones, no hay más que factorizar, multiplicar, expandir, ordenar, un pequeño sistema de ecuaciones. En este caso salió fácil, pero en otro caso puede salir más difícil, pero es un sistema de ecuaciones al final de cuentas, no es una matriz ni nada complicado, para que esta expresión se divida en fracciones parciales. Y las fracciones parciales, aunque también tienen su dificultad, no, la mayoría son integrales directamente, o son por sustitución simple, o son con una fórmula. Esto quiere decir que la respuesta de esto ya nos da logaritmo natural de x, que salió de 1 partido de x, más un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 4, que salió de x partido x cuadrado más 4, más, no menos, pero menos tangente inversa, menos un medio de tangente inversa de x partido 2, más c. Bueno, entonces nos da, lo primero que tenemos que tratar de ver es, ¿será que el grado del numerador es mayor que el del denominador? Y la respuesta sería, no, no es mayor, pero es igual. Eso quiere decir que puedo hacer división larga. La única manera en que no pueden hacer división larga, o que no la hacen, es cuando el grado del denominador es mayor no igual. Entonces, al ser el mismo grado y al no ser menor, entonces yo puedo hacer una división larga. ¿Cómo la hago? 4x al cuadrado menos 3x más 2 dividido 4x al cuadrado menos 4x más 3. Su objetivo es siempre, en la división larga, eliminar el término más grande, sabiendo que siempre hay una resta. Siempre hay resta. Entonces tengan cuidado con los signos. Entonces la pregunta es, ¿qué número multiplicado por 4x cuadrado al restarse me va a cancelar 4x al cuadrado? Creo que la respuesta es fácil, como 1. 1 por 4x al cuadrado, 4x al cuadrado. Y continúo multiplicando. 1 por menos 4x, menos 4x. Y 1 por 3, 3. Hago la resta, 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado, se cancela, ese es su objetivo. Lo demás no importa cómo quede, mientras que lo hagan bien. Menos 3 menos 4 es lo mismo que menos 3 más 4. Eso les da x, 1x. Y 2 menos 3 es menos 1. Cuando el residuo es de menor grado que el divisor, ahí terminó su división. Es decir, en este caso fue una división rápida, porque era el mismo grado, entonces no se tuvo que dividir mucho. Entonces ahí ya pueden usar lo que habíamos visto en las clases anteriores, que es el teorema de la división de polinomios, que es 2 polinomios divididos son iguales. Esas son las cosas que deberían de apuntar. Al cociente más el residuo partido otra vez el divisor. Eso quiere decir de que esta expresión que tengo acá ahora va a ser cociente, es decir, 1 más el residuo, es decir, x menos 1, dividido el divisor, es decir, otra vez 4x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, esta es su nueva integral. El beneficio de haber hecho la división larga es
Primero la chiquitaron. Creo que todos se dan cuenta de que primero puedo sacar de una vez la respuesta de la integral de 1 y de una vez podría decir que ya llevo x. Por lo menos ya tengo una parte integrada. La otra pues sigue siendo una integral porque no la puedo hacer tan fácil. Pero por lo menos se dan cuenta de que se hizo más pequeña. O sea, aquí tenían polinomio cuadrático arriba y polinomio cuadrático abajo. Por lo menos esto que acaban de hacer hizo que se volviera una expresión un poco más simple. Luego que ya lo tienen así, pues se dan cuenta que ahora sí, el grado del denominador sí es más grande que el del numerador. Eso quiere decir de que ya no pueden volver a dividir, de que ahorita tienen que hacer cualquier otro método, sea división larga, sea fracciones parciales o tratar de ver si se soluciona simple, ¿verdad? Tal vez esto es una sustitución ya fácil y ya no tengo que hacer nada más. Pero cuando lo derivo en la mente me da 8x menos 4, cosa que no veo ahí. Entonces digamos que pues no es sustitución. Entonces ahí es donde ya vienen ustedes y tratan de ir con el siguiente paso, que sería el paso 2. Este sería el paso 1 cuando se puede, ¿verdad? División. En este caso sí se pudo, porque sí cumplía las condiciones. Ya que lo hicieron, pues se les disminuyó y ya tienen una nueva integral que pueden hacer. Ya con esa integral, ya que no se puede seguir dividiendo porque el grado del denominador es mayor, pues ya pasan al paso 2, que sería factorizar el denominador. Entonces tratan de factorizar el denominador, pueden hacerlo con la calculadora, con la fórmula cuadrática, como quieran. Yo lo que quiero que vean, voy a hacer la fórmula cuadrática para que vean lo que va a pasar. Trato de hacer menos b, en este caso sería menos 4 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 16 menos 4 por 4 por 3. Solo ahí yo ya me puedo dar cuenta que esta raíz va a salir negativa. ¿Sí? Y si esta raíz sale negativa, eso significa que la expresión que tenemos ahí cuadrática no se puede factorizar. Eso quiere decir que no tiene una solución, por lo menos una solución real. Si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar que tiene una solución imaginaria. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos factorizar el denominador? Lo primero que queríamos darnos cuenta en ese punto es darnos cuenta que esa integral no se soluciona con fracciones parciales. ¿Por qué? Porque si una forma de división no tiene factores en el denominador, no puedo hacer fracciones parciales, ya que las fracciones parciales dependen de los factores. Entonces, cuando no puedan factorizar el denominador, como en ese caso, van a cambiar el paso 2. ¿Por qué? Porque ya no va a ser fracciones parciales. Entonces, lo que van a hacer siempre cuando no se pueda factorizar el denominador, va a ser, en este caso, completar el cuadrado. Completación del cuadrado. Cuidado con los videos que puedan ver sobre completar el cuadrado, ya que la mayoría de esas completaciones son ecuaciones. Yo les voy a enseñar aquí una manera a la vista de cómo poder hacerlo. Queremos completar el cuadrado de 4x al cuadrado menos 4x más 3. Yo sé de que la forma de saber si el resultado, que va a ser un trinomio cuadrado perfecto, es un trinomio cuadrado perfecto, es sacarle la raíz al primer término. En este caso tendría 2x. No hay tercer término porque no, el 3 no es un cuadrado perfecto. Lo voy a separar para que vean que no me voy a fijar en ese más 3 que va a estar aquí afuera. Bueno, le saco la raíz cuadrada al primer término. Eventualmente, cuando ya sepa, le voy a sacar la raíz cuadrada al último término. Y cuando tenga esas dos, las voy a multiplicar por 2. Ese resultado debería darme la respuesta, el término de en medio. Entonces, yo lo que quiero que vean es de que ya sin necesidad del último término, yo ya tengo 2 por 2x, 4x.
Entonces, este número necesariamente tendría que ser 1 para que cuando tenga la raíz cuadrada del primer término, 2x. La raíz cuadrada del último término, 1. 2 veces la raíz del primero por la raíz del segundo, me da el del medio. Entonces, el número que necesito va a ser 1. Pero si se lo sumé aquí adentro del paréntesis, se lo voy a restar aquí afuera del paréntesis. Es decir, que esta expresión me va a quedar, ya cuando la tengo factorizada, la raíz del primer término, 2x, el signo del segundo término, menos la raíz del tercer término, 1 al cuadrado, y afuera me va a quedar más 3 menos 1, 2. Solo voy a hacer otro repaso rápido de cómo ver eso del cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto viene de las formas que ustedes ven así. Y cuando ustedes expanden, yo siempre lo digo cuando estoy en las clases, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto es lo mismo que esto, solo que estamos haciendo al revés. Entonces lo que estamos pensando acá es, bueno, ¿qué número necesito aquí para que esto me salga como esto que está acá? Y si se dan cuenta, aquí sí va a salir porque obviamente lo estoy sacando del mismo, pero es la raíz del primer término, la raíz del último término. 2 veces la raíz del primer término, o sea, 2 por x por 1. Esto me tiene que dar el de en medio. Si eso pasa, el trinomio es perfecto. ¿Y cómo lo hago? Pongo la raíz del primer término, pongo el signo del segundo término y pongo la raíz del tercer término. Siempre es igual. En este caso, lo que yo hice, el proceso mental que ustedes tienen que hacer es, bueno, lo ponen así. Saben de que este 3 no lo hace perfecto. Lo pueden sacar afuera, como está aquí. Y se preguntan, bueno, la raíz del primer término, 2x. Y ven o saben de que van a tener que hacer 2 veces la raíz del primer término por la raíz del tercero. En este caso se dieron cuenta que ya les bastaba 2 por 2x, es decir, 2 por la raíz del primer término para tener el de en medio. Eso significa que el último tendría que ser 1 para que ese 1 por esto siga dando el 4x. Es un poquito de armar un como pequeño rompecabezas, de saber qué es lo que necesito que esté para ponerlo aquí. Por último, al yo tener un número positivo al final, porque siempre tiene que ser positivo, porque tiene que ser raíz de un número positivo, yo le tengo que restar afuera. Es decir, es como que haga más 1 menos 1, para que realmente no pasó nada. Porque realmente, si yo quiero alterar una expresión, pues no tengo que desbalancearlo. Entonces, más 1 adentro para poder formar el trinomio cuadrado perfecto, menos 1 afuera. Entonces, este más 3 que yo había sacado afuera, le resto 1 y me queda 2. Entonces, ese sería el paso que vamos a hacer cuando yo trato de factorizar, porque pienso que es fracciones parciales, porque parece fracciones parciales, pero no me sale. No hay una factorización. Eso significa que por ahorita llevamos la integral así. X menos 1 arriba y abajo esta factorización que hicimos. 2x menos 1 al cuadrado más 2. Ahora que ya sabemos que no es fracciones parciales, porque ya tuvimos que hacer otro paso que en este caso no contaba con el tipo de paso que era para fracciones parciales, pues ya estamos en otro tipo de integral. Hicimos la completación del cuadrado, que es lo que yo les digo que sería el paso que hagan siempre cuando no les sale la factorización del denominador. Y en este caso nos damos cuenta que sucede que puede existir una sustitución simple. Al yo ver 2x menos 1, factorizable como x. La derivada de 2x menos 1 me va a dar 2x. Dije factorizable, es derivable como x. Entonces vamos a usar como nuestra u el 2x menos 1. Y ya estoy usando técnicas anteriores. Entonces u es 2x menos 1 y por lo tanto de u es 2 de x. Vamos a tratar de reemplazar todo lo que podamos para ver qué nos faltaría reemplazar.
En este caso tendríamos u cuadrado más 2. U es 2x menos 1. Tendríamos u cuadrado más 2. Y el problema acá es cómo reemplazar esa x. Lo otro es de que va a estar multiplicado todo por un medio. Entonces, de una vez este un medio que está acá, lo podríamos poner aquí, que es de dividir esto, de u partido 2 de x. Entonces, un medio, y aquí en lugar de dx ya va de u. El problema que tendríamos ahorita es cómo cambiar la x, porque la x no tenemos aquí algo directo para decirnos cómo cambiar la x. Pero podemos cambiarlo en la sustitución inicial, es decir, podemos despejar la x. Y nos queda que u más 1 partido 2, un medio de u más 1, es igual a x. Eso significa que ya podríamos nosotros colocar un medio de u más 1 en lugar de la x. Quedaría aquí arriba un medio de u más 1 menos 1. Esto que voy a hacer acá arriba es simplemente álgebra para hacer más fácil lo que yo necesito, porque al final siempre es sugerible que simplifiquen los términos, no que lo dejen largo, porque a veces no van a ver algo que cuando esté simplificado sí lo van a ver. Voy a multiplicar esto un medio por u más 1 y me va a quedar un medio de u más un medio y afuera menos 1. Si hago esta resta me queda un medio de u menos un medio. Se dan cuenta que tienen un factor común más simple. Entonces, un medio u menos 1. Y ese un medio que ya no tiene resta, porque aquí no podía yo multiplicar este un medio por un medio, porque había una resta ahí. Ahora con esta operación que hice, ya solo hay un medio por un menos 1, ya es una multiplicación. Eso quiere decir de que esta integral ya me quedaría un medio por un medio, un cuarto de u menos 1 partido u cuadrado más 1, más 2, perdón. Ahora, pregúntense cómo se puede hacer esto. ¿Será que se parece a algo que acabamos de hacer en el ejercicio pasado?